Distinguidas amigas y amigos, bienvenidos, buenas tardes a este acto del Inter-American Institute for Democracy para la presentación del libro, del trabajo del doctor Guillermo Lustó, que lleva el título El devenir de la democracia. Quiero dar una especial bienvenida al doctor Lustó, que como ustedes saben es el past presidente de nuestro instituto y que reside ahora en Buenos Aires. Está pasando unos días en Miami y aprovechamos siempre su visita para llevar adelante eventos de naturaleza que hacen al instituto. En esta ocasión vamos a presentar un trabajo suyo que ha sido el discurso que Guillermo pronunció al incorporarse como miembro académico de la Real Academia Hispanoamericana de Artes y Ciencias. Yo, para introducir el evento, porque quien va a hacer la presentación del trabajo es nuestro director y amigo César Vidal, quiero simplemente recordarles a ustedes que el Inter-American Institute for Democracy es una entidad sin fines de lucro que trabaja en las Américas en la promoción y en la defensa de la libertad, la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos. Y que durante aproximadamente 6 años Guillermo Lustó presidió esta institución. Hoy día la preside el escritor y periodista Carlos Alberto Montaner, que está en otro acto cultural en el marco de la Feria del Libro en este momento y que por eso no está presente. Y que a lo largo del desarrollo del instituto hemos recibido aportes muy importantes para que el instituto avance de la manera exitosa como lo hace hasta ahora. Y uno de los aportes que Guillermo Lustó, que ahora es miembro del consejo y miembro del directorio del instituto, hizo por la institución, fue la creación de una serie de publicaciones en el marco del fondo editorial del instituto que se llaman Democracy Papers, que son publicaciones de ensayos, de libros, de trabajos que hacen al objeto del instituto. Y en homenaje a esa idea que Guillermo tuvo hace 8 años atrás aproximadamente, es que hemos publicado su trabajo como un Democracy Paper. Este Democracy Paper la idea del Democracy Paper es de publicaciones cortas, de fácil difusión, en un tamaño que permita a la gente tenerlas como libro de consulta o libro de viaje y que sirva para difundir los aportes más recientes y las ideas de gente que trabaja en el objeto que cumple el instituto. Y a eso precisamente se refiere el trabajo de Guillermo. El devenir de la democracia en América es un ensayo serio sobre lo que es la perspectiva de la democracia, de esta figura tan necesaria y al propio tiempo tan atacada y tan controversial a la que el instituto y todos los miembros dedican su tiempo. Quiero saludar especialmente al doctor Virgilio Beato, miembro de nuestro consejo que está aquí presente, a nuestro director Armando Valladares, a César Vidal, a la doctora Karen Holihan, que han estado reunidos en momentos previos a la presentación de este libro, porque esta tarde el instituto además ha tomado las decisiones de asignar los premios que anualmente se dan a los defensores de la libertad y la democracia. Dicho esto, Guillermo, bienvenido, muchas gracias, y voy a pedir a César Vidal que tenga la gentileza de presentar el libro. Gracias. Bueno, yo tengo que decir que para mí es, por un lado, un privilegio el poder presentar este trabajo de Guillermo Lustó, que es el devenir de la democracia en América. Por otro lado, es uno de esos compromisos que casi si no fuera por sentimiento de deber y por amistad eludiría. Y eludiría por la sencilla razón de que yo me siento incómodo cuando estoy presentando un trabajo de una persona que creo que conoce mucho mejor el tema de lo que yo lo pueda conocer, y en este sentido uno casi da un voto de confianza desde el principio e incluso tiene un cierto pudor a la hora de poder equivocarse o patinar precisamente por la calidad de la persona que ha escrito el trabajo.
Tengo que decir que es un trabajo breve, pero a pesar de ser breve, a mí me parece enormemente sustancioso. Es sustancioso y sin embargo no es ni lejanamente pesado. Es enormemente sencillo en la exposición, pero al mismo tiempo es muy profundo y desde luego es todo menos liviano. A mí me parece un trabajo que está muy bien acotado, que está muy bien definido, que resulta prácticamente imposible poder decir más cosas en menos palabras y que al mismo tiempo tiene un calado realmente de envergadura. Es más, me atrevería a decir que en realidad la conferencia, que es este devenir de la democracia en Hispanoamérica, es una conferencia para volver sobre ella varias veces. Y para volver sobre ella no necesariamente las 60 páginas que tiene en su plenitud, sino para volver sobre temas muy concretos de la conferencia y remasticarlos y remeditarlos y releerlos, porque plantea no solamente reflexiones teóricas que de por sí son muy interesantes, sino además cuestiones que son de una actualidad en estos momentos y yo diría que de una proyección futura no pequeña. Por ejemplo, y voy a citarles a título de ejemplo alguna de estas cuestiones, aunque obviamente Guillermo lo va a desarrollar mucho más. Guillermo empieza acercándose al problema de definir la democracia. Esto para algunos parece que es algo innecesario, decir democracia supuestamente es hablar de una etiqueta cuyo contenido no tiene discusión alguna, pero deberíamos recordar que uno de los grandes problemas de la democracia es la definición de democracia. Y en ese sentido hemos vivido dictaduras comunistas en el este de Europa que se definían como democracias y además como democracias populares. Por supuesto, hay dictaduras en estos momentos en Hispanoamérica que insisten en que tienen un carácter muchísimo más democrático que los regímenes democráticos, e incluso la dictadura de Franco se definía como democracia orgánica, que era algo que nadie terminaba de saber por dónde iba, porque, en fin, intentar explicar lo que era una democracia orgánica no era tan fácil, pero en cualquier caso la palabra era una palabra comodín, una palabra fetiche que se utilizaba en ese sentido. El primer aspecto que queda muy claro en este trabajo es precisamente cómo definimos la democracia, qué significa la democracia y a partir de lo que podemos hablar de la evolución de la democracia y el punto de origen que traza Guillermo, no solo en autores previos a la Revolución Americana, sino después lo que queda reflejado tras la Revolución de los Estados Unidos, a mí me parece impecable. Como me parece impecable la manera en que él resume la recepción de ese régimen democrático en lo que ahora llamaríamos convencionalmente el espacio territorial situado al sur del Río Grande, que efectivamente a partir de la a partir de la emancipación de España, empezando además por Argentina, intenta en muchos casos reproducir el modelo del norte, pero no cabe la menor duda de que el modelo del norte no se puede decir que lo hayan reproducido en cuanto a éxito, duración y estabilidad, como ha sucedido en el caso de los Estados Unidos. Y posiblemente esa es una de las cuestiones sobre las que se puede reflexionar más y algunas de las páginas, a mi juicio, más interesantes de este trabajo, el intentar ver por qué a partir de un río hacia arriba ese modelo democrático ha funcionado y ha funcionado con todos los matices que se quiera poner de manera muy impecable, mientras que al sur realmente ese funcionamiento no ha sido por regla general tan óptimo. Analiza también, y a mí esto me parece enormemente interesante en este trabajo de Guillermo, una serie de cuestiones que son de enorme actualidad. Por ejemplo, hay todo un apartado sobre el denominado socialismo del siglo XXI, que suele ser la manera en que muchas personas definen a esos regímenes de Venezuela, del Ecuador, de Bolivia, de Nicaragua, mientras que otros pues prefieren hablar de populismos latinoamericanos, o hay quien dice que simplemente son dictaduras y no se complica la vida con la definición del socialismo del siglo XXI. Entre otras cosas, porque hay visiones más democráticas que dirían que son el socialismo del siglo XXI y que no tienen nada que ver con Chávez o con Daniel Ortega o con Evo Morales. Pero yo creo que es muy interesante la manera en que aborda ese socialismo del siglo XXI y todavía más interesante, aunque es verdad que es un tema que se trata menos en los ambientes en los que nos movemos, la crítica de la democracia que existe hoy en día. Vivimos en un mundo
donde prácticamente nadie cuestionaría la idea de democracia, es decir, aunque sea una dictadura, la insistencia en que es una democracia, además una democracia mucho más perfecta y más popular y más legítima que lo que es el modelo de democracia liberal, pero al mismo tiempo sí existe algún modelo que cuestiona radicalmente esa visión de la democracia, que no considera que la democracia sea el sistema hacia que hay que tender y que además teoriza precisamente en ese caso. Guillermo menciona muy acertadamente el caso chino, porque efectivamente los chinos están convencidos de que la democracia es un desastre. Es dudoso que hayan leído a Jenofonte o que hayan leído a Platón o a cualquiera de los filósofos griegos del siglo V a.C., pero las críticas que entonces se realizaron contra la primera democracia de la historia, que fue Atenas, son exactamente las mismas que repiten, insisto, no creo que la influencia sea platónica, los teóricos del pensamiento político en China a día de hoy. La democracia es un sistema donde hasta el más estúpido puede llegar a presidente, donde no hay una preferencia de la preparación de las personas ni de los mejores, sino todo lo contrario. A veces lo que se da es una selección de alguna manera a la inversa de la selección que tendría que haber, donde además los medios de comunicación mienten y manipulan, se podría añadir mienten, manipulan y se equivocan en las encuestas, sobre todo en los últimos tiempos, y de alguna manera esa visión de la democracia pues es despreciada como algo indeseable. Y creo que es un acierto que, aunque este libro está tratando fundamentalmente la cuestión de la democracia de Hispanoamérica, sin embargo al mismo tiempo puede hacer referencia a la crítica de la democracia que existe hoy en día, que puede parecer que nos pilla muy de trasmano en cuanto a lo que pueden ser otros análisis, pero que tiene un enorme interés. Y no lo tiene menos lo que sería de alguna forma la conclusión del libro, y es hacia dónde va a evolucionar en el futuro la situación que se está viviendo en estos momentos y sobre todo hacia dónde va a evolucionar en términos de lo que son los sistemas democráticos. Y ahí Guillermo se detiene en algunos aspectos que a mí me parecen enormemente interesantes. Desde la idea, y es interesante porque aparece en un libro que ha sido muy controvertido en los últimos años, el libro Homo Sapiens, de que efectivamente los seres humanos no conocen nada más que a un número limitado de personas a lo largo de su vida y para pasar de ese número limitado tienen que construir algún tipo de relato que los una. Es decir, en la tribu se supone que más de 150, 200 personas no es fácil que conozcamos con cierta profundidad, pero podemos tender hacia unidades mayores de carácter político-social simplemente porque creemos en mitos comunes. La persona que va a un mitin político, a una reunión religiosa, incluso me atrevería a decir un partido de fútbol, en última instancia está unido con muchos más precisamente porque cree en mitos comunes. No estoy muy seguro de que me haya convencido esa tesis, pero la verdad es que creo que Guillermo sí la utiliza con bastante maestría para hablar de cómo puede existir, igual que supuestamente esos mitos comunes permitieron en un momento de nuestra antigua historia que pasáramos del clan a las ciudades, pues puede en un momento determinado quizá permitir que los sistemas se democraticen más y que encontremos objetivos comunes que vayan más allá de las divisiones políticas. Y reconozco que este es un tema, vamos, para dedicarle una monografía y estar hablando horas y horas, y es uno de esos temas que me hace pensar que este libro se puede releer y remasticar y remeditar una y otra vez. Pero también aborda otro tema que yo creo que es un tema indiscutible desde finales del siglo XVIII, y es el del papel de los intelectuales precisamente en el relato y en el discurso democrático. ¿Qué papel finalmente van a tener a estos inicios del siglo XXI, en el futuro hispanoamericano, los intelectuales? ¿Cómo van a actuar? ¿Cómo van a poder servir para el bien común o, por el contrario, cómo se pueden llegar a perder en otro tipo de cuestiones? Y en ese sentido es enormemente interesante cómo Guillermo consigue conjugar lo que es un análisis, a mi juicio, muy bien sopesado, muy bien documentado y muy sólido del pasado, con el hecho de un enorme realismo en el análisis presente y en la proyección de futuro. La idea de que no necesariamente estamos determinados por aquello que hicieron nuestros antepasados,
Decía Lincoln que lo único que no podemos hacer con la historia es escaparnos de ella, ya lo creo que se pueden hacer muchas más cosas, y es enormemente interesante cómo la conclusión de este trabajo de Guillermo Lustó apunta a que quizá la solución no sea estar repensando a la luz de gente como Jefferson o como Washington cómo tiene que ser la evolución de la democracia en el futuro, sino cómo quizá la salida sería no transitar de nuevo caminos trillados, sino encontrar a los Jefferson y a los Washington de hoy en día que supieran analizar correctamente la situación en la que vivimos, que tuvieran la habilidad para encauzarla y para construir un futuro mejor. Creo que realmente, insisto en ello, es un trabajo no por breve, insustancial, todo lo contrario, me parece sencillo y a la vez enormemente profundo, y además me parece que es un cañamazo excelente para enhebrar temas de discusión, temas de reflexión y temas de acción. De modo que muchísimas gracias y sobre todo muchísimas felicitaciones a ti, Guillermo, por esta publicación del devenir de la democracia en América. Yo ahora debiera decir bien e irnos todos a casa. O amén. Una de las condiciones que creo que voy a poner cada vez que intervenga en algún lugar es que nunca hable después de César. Prefiero el que él luego, pero nunca hablar después de César, lo cual es un condicionamiento muy fuerte. En lo que no estoy seguro que seas muy justo es en el hecho de que digas que no te gusta presentar un libro de alguien que sabe más que vos. Porque me he cansado de presentar libros tuyos y he tenido la misma sensación, así que no es tan justo, es por lo menos una compensación de las cosas. Yo lo primero que querría hacer es agradecerle a Carlos Sánchez, porque Carlos ha tomado la decisión efectivamente de dar una conferencia, que nada más que es un ensayo de una conferencia de incorporación, el carácter de un democracy paper, y esto es lo que nos ha reunido a nosotros. Pero además quiero agradecerle a Carlos muy especialmente las palabras de su introducción al libro, que son generosas y muy cariñosas, y lo mismo por supuesto a la presentación de César. Me queda nada más que hacer apostillas, porque ya el libro lo contó y me pareció mucho mejor que lo que está escrito, me gustó mucho más. Pero hay ciertas apostillas que yo sí quisiera plantear. Una es, cuando yo presento la conferencia en la Real Academia, le dediqué la introducción y el agradecimiento a la Real Academia haciendo hincapié en dos puntos, que creo que son importantes y que no tienen nada que ver con el libro. Un punto es algo como para rescatar y trabajar sobre él, y el otro que creo que es una causa perdida, pero no quise evitar plantear. El punto que les planteé es que realmente nadie está valorando lo que significa España para los Estados Unidos. Es decir, hay un par de presidentes que han dicho que los Estados Unidos no existirían si antes no hubiera existido España. Cuando los ingleses llegan a esta tierra en 1620, ya de un siglo antes, Ponce de León había estado en la Florida. El primer idioma que se habla occidental en este país es el idioma español. La ciudad de San Agustín, que es la ciudad más antigua del continente, todavía está viva, es una ciudad que tiene más de 500 años, y creo que es muy importante plantear cuál es el peso o el aporte que ha hecho España acá. Y este intento de plantear el aporte que ha hecho España tiene varios destinatarios. Por lo pronto me parece que los primeros destinatarios deberían ser los españoles. Los españoles ignoran el peso que ha tenido en esto, y entonces tratan de manera diferente a los ingleses como a los hispanoamericanos, y creo que esa relación debería cambiar en cuanto se den cuenta del compromiso que tienen también en este país. Esa es la primera. Creo que el segundo mercado o el segundo blanco al que debiera apuntar es a los americanos, que tienen en este momento un conflicto con una cultura que les parece muy exógena, pero que tiene mucho que ver por lo menos con los antecedentes históricos de lo que tiene Estados Unidos. El otro punto es una causa perdida hace muchos años, pero no pude dejar de rescatarla, o por lo menos de denunciarla. Y es que en realidad, para referirnos a la América al sur, tendríamos que hablar de Hispanoamérica y no de Latinoamérica. La creación del nombre Latinoamérica fue una creación francesa para inmiscuirse de alguna manera en un continente que le era totalmente ajeno. Pero entonces nos hemos quedado con lo de Latinoamérica, cuando creo que es una causa perdida, pero que debiéramos tratar de pensar en Hispanoamérica y no en Latinoamérica. ¿Qué es en lo que yo hice hincapié o qué quise hacer cuando escribí estas palabras para incorporarme a la academia? Primero es pensar qué es lo que me está reconociendo la academia. Y ahí no puedo menos que pensar en que he pasado 16 años trabajando en los Estados Unidos y que en consecuencia tiene mucho que ver cualquier reconocimiento que hayan tenido con la labor o lo que yo he podido producir estando acá.
Y ahí es donde realmente me replanteo este tipo de cosas. Yo llego en el año 2000 a Miami con un bagaje razonable teórico. Había enseñado Derecho Constitucional por muchos años, había enseñado filosofía política, pero era teoría. Era todo teoría, me sentía muy cómodo en la teoría, discutiendo teoría, pero me encuentro con una realidad práctica. Es decir, todo lo que yo había estudiado teóricamente acá estaba en juego. Me encontraba con exiliados que estaban fuera de su país, me encontraba con una cultura que estaba en ebullición precisamente porque estaba hecha de exiliados, gente que lo que yo había planteado o estudiado teóricamente la estaba viviendo, es decir, qué es la democracia, cómo se juega. Y eso para mí fue un enorme aprendizaje, y además, cuando lo dije cuando me fui de acá, fue como haberme dado una causa. Antes era un problema teórico donde uno podía discutirlo, enunciarlo, pero ahora había una causa porque lo teórico se podía aplicar y plantearse qué es lo que estábamos haciendo. Eso es lo que yo le debo a Miami y le debo a la gente que me acompañó, porque esto, en algún momento en la universidad nos encontramos con que había jóvenes que estudiaban la teoría de la democracia, pero se encontraban con una gran cantidad de exiliados, con una gran experiencia práctica, con un gran sentido de lo que era la política real. Y esa mezcla dio muy, muy buenos frutos. Y creo que eso ha sido muy importante. ¿Qué es lo que me planteo cuando pienso en América y en la democracia? Primero, la primera región en el mundo que pensó en la democracia fue América. Cuando acá reconocían el principio de la democracia, en ninguna otra parte del mundo, estaban todavía monarquías, otro tipo de sistema, no estaba planteada en esos términos. Lo cual nos lleva a preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de democracia. Y hay una definición básica que incluye a todos. Democracia es aquel en el cual el que toma las decisiones es el pueblo y que responde al concepto de un hombre, un voto. Eso es el concepto que nos une a todos en materia de democracia. Pero a partir de determinados momentos este concepto se bifurca y ya esto estaba, como señaló muy bien César, ya estaba en Platón, y en el enfrentamiento de Platón, que pensaba en una democracia pensando en la colectividad o en el pueblo, y en cambio Aristóteles lo planteaba individualmente. Una cosa es una democracia donde el individuo es el que pesa, y otra cosa es una democracia donde la colectividad es lo que pesa sobre este tema. Esa es la primera cosa que me planteé. Y la otra cosa fue, habíamos tenido ya en el pasado nosotros dictaduras elegidas popularmente, Perón, Ibáñez, etc. ¿Y cuál era la diferencia que yo veía con esas dictaduras que hablaban de democracia y estas? Yo creo que la diferencia que hay entre hipocresía y cinismo. Porque todos los gobiernos militares que fueron electos popularmente en ese momento decían respetar la democracia, simulaban respetar la separación de los poderes, simulaban respetar la libertad de prensa, porque era un acto de hipocresía. Y a nadie se le ocurría decir que eso era una cosa diferente a la democracia. Y en los golpes militares que se daban en América Latina era curioso, porque siempre era para rescatar la democracia, para volver a la Constitución, pero nunca nadie se animó a plantear en estos términos. En cambio, en este momento, en esta separación, en este concepto que estamos viviendo en América Latina, sí se ha puesto en tela de juicio ese concepto de democracia. Y se ha puesto otra vez, se ha hecho hincapié en que en realidad el sistema democrático planteado, como lo planteábamos nosotros, voy a decir después cuál creo que es el origen, era un sistema que era privilegio de las élites precisamente para sojuzgar a las mayorías. Así que no era casual que tuviéramos separación de poderes, que ellos niegan, que no es casual que tengamos libre expresión, que no es casual que tengamos la independencia del Poder Judicial, porque eran cosas que las élites habían inventado para poder precisamente someter a la mayoría. Y esto se planteó como una teoría que desafiaba al concepto de democracia. Es una teoría donde lo que importaba es la decisión mayoritaria. En este momento aparece, en ese momento que está esta discusión en pleno origen discutiéndolo, aparece un concepto muy nuevo que es el que, como bien dijo César, nos ha marcado en América Latina de una manera diferente a Estados Unidos. Estados Unidos en su constitución nunca menciona ni check and balances, ni libertad de expresión, no menciona nada. Se limita a estructurar un gobierno. De ahí surgen las instituciones, pero que no las enuncia, sino que solamente se basan en una cantidad de conceptos de cómo entienden la democracia y así se afirma. Y acá el concepto de democracia liberal, democracia constitucional, acá tuvo mucho efecto. La pregunta es por qué no tuvo el mismo efecto en América Latina. Y yo creo que hay básicamente dos causas. Primero, acá se debatió el tema a fondo, porque así como había gente que defendía la Constitución, hubo mucha gente que estaba en contra, que perdió la batalla porque siguieron pensando en el tipo de tema, hubo una enorme discusión sobre el tema. Pero el otro es que hay una enorme diferencia cultural entre el mundo sajón y el mundo español. Y en esto no me remito nada más que a lo que César ha planteado muchas veces y a su libro La herencia del cristianismo, que lo pone claramente cuáles son las diferencias culturales que no nos permiten a nosotros reconocer los valores de la Constitución americana y que sin embargo la hemos adoptado.
Y lo curioso es que mientras en Estados Unidos hay una constitución con algunas enmiendas, Roberto Gargarella, que ha estudiado el constitucionalismo en América Latina, señala que desde 1811, que es la primera constitución en América venezolana, hasta hoy han existido más de 100 constituciones, en un plazo muy breve. Y eso es porque no creían en la constitución, no creían en los valores, en lo que estábamos hablando. La figura en que a mí me llamó la atención cuando empecé a pensar en esto para explicarlo es en un viejo texto muy corto de Freud. Freud escribió un texto para mí brillante que se llama El malestar de la democracia. No era el problema de la cultura, perdón. No era el problema de la cultura, no era nada que era un malestar. Y efectivamente esa es la sensación que uno tiene en este momento con la democracia. ¿Sí? Primero, cuando hablamos de democracia todo el mundo la utiliza rápidamente, pero cuando uno le pregunta de qué democracia hablas, ahí la cosa se frena porque no hay un concepto claro de qué democracia estamos hablando. Segundo, porque hay un ataque a la democracia externo y justificable, como el caso de los chinos o el del Islam. Y luego porque ha surgido un desafío interno en la democracia, de aquellos que dicen que hay otra democracia distinta, que la democracia llamada mayoritaria, que fue el socialismo del siglo XXI. Y esto no es casual, esto no es liviano, porque se ha creado toda una teoría constitucional alrededor de este concepto, cuyo lema es la Constitución no puede ser un límite a la revolución popular, que es negar toda capacidad de entender qué es una Constitución. Pero cuando yo tengo que presentar esto ante un mundo académico, ante un mundo de alta exigencia académica, con un mundo no familiarizado con América Latina, no conoce lo que pasa, y sobre todo, cosa que uno viene palpando muy claramente en Estados Unidos y en Europa, es que para ellos democracia es mayoría y es elección popular. Entonces, ¿cómo llevar este debate sobre la democracia cuando en Europa dicen, pero se han sido electos por mayoría, eso es la democracia auténtica? Y era muy difícil entablar o plantear este tema. Y eso me obligó a una cantidad de relecturas y una cantidad de cosas. Y una de las cosas que más me ha sorprendido a mí mismo es haber revisado a Locke y empezar a discrepar con Locke. Siempre pensé que Locke había sido el gran gestor de la democracia liberal, pero cuando uno ve al lado de este otro concepto, de las mayorías, y revé Locke, hay realmente un origen en esta discusión que Locke no se define, porque por un lado define a la democracia como el gobierno limitado, pero por otro lado le da un amplio facultad y un amplio margen de acción a las mayorías. Esto me llamó la atención porque ahí podía haber estado el origen. Y académicamente eso fue lo que me planteé cuando lo planteé en estos términos. ¿Qué es lo que importa de la democracia? No hay democracia posible sin estar seguro de cuáles son los valores sobre los que se sustenta la democracia. Es decir, que lo que importa mucho más son de qué valores estamos hablando, y ahí la diferencia entre Estados Unidos y América Latina o América Hispana, porque los valores no son los mismos. Y cuando uno tiene esos valores, le es muy difícil poderles entrañar los detalles de qué es una democracia o cómo funciona. Pero creo que el desafío más grande que tuve al plantear esto a un público que creo que se entusiasmó con una idea de lo que pasaba en América Latina, que no lo comprendían fácilmente, y por qué la democracia del socialismo del siglo XXI, que también estaba muy afincada en España, no era auténtica democracia. Creo que la parte más problemática es cómo encararla de acá al futuro. ¿Qué es lo que podemos hacer de acá al futuro? Y la respuesta no es sencilla, porque como decía César, son todas dudas, son todas previsiones. Lo que sí creo que la democracia es el ámbito de la discusión. Y que hay extremos de los dos lados que no permiten ningún tipo de diálogo, pero que en el medio hay una gran cantidad de gente con la cual podemos sentarnos a discutir, podemos saber qué hicimos mal, como para que esté en este momento en crisis la democracia, cosa que también ocurre en Europa. Es decir, todos pareciera haber, tanto en Europa como en América Latina, a pesar de las diferencias, todo un rechazo a la democracia representativa, o por lo menos la sensación de que ya no es el sistema apropiado. Algunos porque la desconocen, otros porque plantean ideas distintas, y hay como un gran sentimiento de que algo está fallando en esto. Yo creo que la gran labor que tenemos ahí, especialmente los intelectuales, es ver qué es lo que ha fallado, y tener la valentía de ponernos a nosotros mismos como críticos de la democracia. Y la pregunta no es cómo imponer la democracia, sino cuáles son los problemas que tenemos en la democracia. Y uno lo ve fácilmente. El problema de la democracia, de la libertad de expresión, que está, como ustedes habían anunciado antes y lo han visto, el peso de los medios de comunicación y de los medios dentro de una batalla política. El rol del dinero en la democracia. Evidentemente acá hay un concepto muy cierto de que el dinero pesa y pesa mal el tema de la democracia. Y luego cómo ir tratando de plantearse mejoras, aunque sean pequeñas, en este tipo de cosas. Pero lo peor de todo es que uno mira hacia el futuro con una incertidumbre total. Es decir, ha habido épocas en las cuales la gente se animaba a formular predicciones. Yo me acuerdo del libro típico de la década del 60 de Hermann Kahn, que hablaba del año 2000, que era para nosotros el gran paradigma, y no aceptó nada, absolutamente nada. Y hoy en día es mucho más difícil.
porque con los cambios que existen, con las cosas que se nos plantean todos los días, con este debilitamiento de la democracia, es un mundo al que no sabemos cómo acceder, que no sabemos cómo se funciona y que sin embargo hay que ponerlo a funcionar. Esas fueron las reflexiones que se me ocurrió allá y vuelvo a repetir, revaloré lo que había hecho en medio de amigos acá en Miami, porque eso fue lo que me permitió poner la teoría en la que estaba enamorado y sigo enamorado al problema mucho más terrenal y mucho más complejo de la realidad. Muchas gracias. Gracias, muchas felicidades, Guillermo. Si hay alguna pregunta, el micrófono está abierto. Doctor Tovar. A él no a mí. No, a mí no. ¡Qué buena! Creo que estaba Guillermo. Fue Guillermo que lo dijo. Pero quisiera preguntarte, ¿por qué consideras que el dinero tiene un peso, mal peso, en la democracia? Una de las cosas que dijo Kirchner cuando robó al país y cuando lo esquilmó es que hacía falta dinero para competir políticamente. Por las campañas, por las contribuciones, porque efectivamente necesitas ese tipo de cosas y no siempre ese dinero es claro, no siempre es, inclusive te diría, bien habido. Ha habido, como ustedes saben, muchos casos de la corrupción vieja, la tradicional, la soportable, de dinero que venía de las empresas para los partidos políticos. Pero es que esto está mucho más sangrado todavía y que un presidente haya despojado al país como lo despojó Kirchner, solamente con el argumento de que era para poder hacer política, más la apreciación de alguien que defendiendo el gobierno de los Kirchner en este momento ha dicho que en realidad la corrupción no es mala porque democratiza la política. Entonces cuando uno mira acá, hay una gran cantidad de políticos en América Latina que han sufrido, a veces muy injustamente, que han sufrido acusaciones por haber recibido dinero para la campaña. Entonces yo creo que eso es malsano. Por supuesto lo que estoy planteando es, miremoslo cómo se arregla, no tengo la menor idea cómo se arregla, pero me parece que la relación dinero-política es mala. Ahora, curiosamente, si me permites matizar, yo coincido con el análisis de Guillermo, pero tengo que decir que estoy esperanzado en cuanto a que la influencia del dinero no es totalmente decisiva después de las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Es decir, independientemente de las simpatías que se pueda tener por cualquiera de los dos candidatos o de las antipatías que despierten los dos, lo cierto es que Hillary Clinton recaudó más del triple de Donald Trump y aún así perdió las elecciones. Luego uno puede tener una mejor visión de Hillary o pensar que la elección de Trump ha sido una desgracia o ha sido una bendición. Esa es una cuestión independiente. Lo que sí ha quedado claro es que el dinero no es la garantía total de una victoria electoral y a mí eso me tranquiliza. Como en su día me tranquilizó que incluso aunque Bush se pensara lo que se pensara de Jeb Bush, se gastó más de 160 millones de dólares en obtener la nominación y no la consiguió. A lo mejor fue una desgracia, a lo mejor hubiera sido mucho mejor que ganara Jeb Bush, pero no es eso en lo que me detengo ahora. En lo que me detengo es que en muy pocos meses ese temor que no solamente tiene Guillermo, a mí me quita el sueño, que es que finalmente quien acaba colocando más dinero en la balanza acaba haciéndose con el poder del Ejecutivo, ha quedado desmentido dos veces y además de manera rotunda en un país como los Estados Unidos. No sé si esto sucede también en Grecia o en Italia o al sur del Río Grande, pero al menos ha quedado establecido que no existe esa igualdad matemática entre una mayor recaudación con fines electorales y una victoria electoral. Nunca dije que fuera una relación directa. No. Lo que a mí me preocupa es el peso que tiene el dinero en esto, y haya gastado lo que haya gastado, la que perdió por otras razones. Y a esto habría que agregarle, como vos lo señalaste, que también el presidente electo ganó en contra de la mayor recaudación de Hillary y también en contra de los medios, lo cual lleva también al otro gran problema que tenemos que resolver. Yo no sé cómo financiar los partidos políticos, pero creo que el hecho que las empresas voluntariamente lo pongan es una cosa que me preocupa. Y también acá quiero hacer la separación. No sé dónde irá Estados Unidos, no sé cuánto respetará las instituciones, pero no es igual plantear el tema en los Estados Unidos que en América Latina. No cabe duda. Son otro nivel de corrupción y otro nivel de manejo. Yo, por ejemplo, estoy convencido de que por muy mal que lo haga Donald Trump, cuando él deje la Casa Blanca, el país va a estar mucho mejor que cuando deje la Moncloa Mariano Rajoy.
Eso no tiene nada que ver. De modo que quiero decir, en última instancia, el peso de las instituciones, de la tradición democrática, etcétera, acaba pesando mucho, ¿no? Para bien. Ojalá. Ojalá. Señor César, cuando usted dice que, y además es verdad, que el dinero no fue determinante en que ganara el que más tenía, ¿a qué cree usted personalmente que se debe que el dinero no fue lo determinante en que ganara el que más tenía? Había otros factores que contrapesaron el dinero, pero la cuestión de fondo es que finalmente no es así. O sea, a mí me tranquiliza mucho que no sea así. Luego, el resultado final puede ser un resultado u otro, pero a mí me tranquiliza mucho, como me tranquiliza mucho que al final la hegemonía en los medios no necesariamente produzca la victoria electoral. Eso en principio, sea quien sea el que se presente, me tranquiliza mucho. Ahora, coincido con Guillermo porque creo que tiene mucha razón en el sentido de que no es lo mismo la situación en Estados Unidos que en otros países. Es decir, posiblemente, si yo examino, para que no parezca que disparo en otras direcciones, pero si yo examino lo que han sido los resultados electorales en España en los últimos 40 años, las elecciones las ha ganado quien gastó más en propaganda electoral. Y yo diría que, salvo algún caso muy específico, quien tenía la hegemonía mediática ganaba las elecciones una y otra vez. Y de hecho, por ejemplo, la hegemonía del Partido Socialista se quiebra cuando no existe una sola televisión estatal que él controla desde el poder y aparecen las televisiones privadas. Es decir, en ese sentido es bastante claro. El hecho de que en un país el tener una hegemonía, además una hegemonía muy acentuada en los medios, y tener más dinero no garantice ganar unas elecciones, es decir, se pueden perder porque hay otra parte de la población que considera que hay argumentos para votar a la otra persona o para votar en contra de esa persona. A mí personalmente me parece muy estimulante y muy positivo. No entro en los resultados, en analizar los resultados, estoy entrando en esas circunstancias. Sobre este tema del dinero yo quisiera plantear dos enfoques, ¿no? Uno es el dinero, así como se dice, el que tiene más dinero no necesariamente gana, pero el que no tiene dinero no compite. O sea que el elemento dinero es un elemento central en la acción política, pero además de eso, ese dinero enmarcado en un sistema democrático institucionalizado como el de Estados Unidos, es muy diferente a ese dinero en el marco de democracias en crisis o en el escenario electoralizado de procesos que no son democracias o de proyectos que no son democracias. Recuerden ustedes la peligrosidad del financiamiento del narcotráfico a gobiernos, entre comillas, democráticamente elegidos, como el caso Samper en Colombia. O recuerden ustedes la penetración del dinero, inclusive de mafias de otro tipo, para el establecimiento de gobiernos y la toma del poder político. Acabo yo de revisar un estudio respecto al gobierno del líder cocalero de Bolivia, Evo Morales, donde se muestra el poder de la generación del narcotráfico para el sostenimiento de ese tipo de régimen. Entonces, el dinero es muy importante y es mucho más importante y decisivo en la medida en que los factores de institucionalidad decrecen, se debilitan o son inexistentes. O sea, juzgar el tema de la elección de Trump en esto no es una regla, es mirar la excepción. La regla más bien es todo lo contrario, y en ese sentido yo creo que la preocupación de Guillermo es absolutamente presente y legítima. Volviendo al asunto, fundamentalmente en cuanto al financiamiento, porque el hecho de tener más dinero para empezar una campaña y que ese dinero no esté sujeto a control en un país latinoamericano por debajo del río Bravo es una ventaja trascendental, puede ser la diferencia esencial en algún caso, e históricamente hay varios casos en que sí lo ha sido. Permítame, Carlos. El embajador Bañadas. Ya que estaban, bueno, buenas tardes a todos, ya que estaban hablando del dinero y las elecciones en este último combate, hay algo que yo creo que es interesante, que es el Internet. Si no hubiera existido el Internet, nunca nos hubiéramos enterado de todas las cosas que nos enteramos en estas elecciones, porque a excepción de Fox y a excepción de Wall Street Journal, el resto de todos los medios mintió, ocultó la información, la alteró
y ya eso se ha demostrado de manera irrefutable. Ahora piden perdón, pero de no haber sido por el Internet, el pueblo norteamericano no se hubiera enterado del 90% de todas las cosas que determinaron que Trump ganara las elecciones. Así que yo creo que es muy importante esto ahora. Muy bien. Una sola cuestión sobre el tema del dinero. En Argentina se calcula que lo que han robado los Kirchner en 12 años de gobierno es todo un Producto Bruto anual. Los hace imbatibles. Si no hubiera habido persecución y lo que está ocurriendo ahora como para efectivamente terminar con este tipo de cosas, hubiera sido realmente muy difícil sacarlos del poder. Donde los que lo sacaron fueron las instituciones, porque el Poder Judicial, que no pudo echarle mano, la prensa a la que no pudo echarle mano, fue la que se atentó. Pero hay un caso para mí paradigmático que posiblemente el lunes lo exponga con mucha mejor información, el Mundo Jarquín. Daniel Ortega tiene en su haber, en función del arreglo que hizo con Chávez por tema del petróleo, cerca de 500 millones de dólares. Jarquín dice, una elección se gana en Nicaragua con 15 millones. ¿Quién lo saca? ¿Quién lo saca? Yo les quiero dar un indicador final sobre el dinero, que es el encarecimiento de los procesos políticos de mano de lo que es el chavismo, lo que se llama el socialismo del siglo XXI. Una campaña electoral ganadora en términos normales antes del socialismo del siglo XXI en un país latinoamericano costaba entre 5 y 15 millones de dólares. Hoy día las campañas están por encima de los 50 millones de dólares las baratas. Esta gente ha puesto el dinero como un instrumento de acción política, pero son campañas prebendales. Cuando yo preguntaba a algún director de campaña, algún candidato en Centroamérica, después de que perdió la elección, por decir en El Salvador, dice, ¿cómo gano si la gente que hace campaña de parte del oficialismo toca la puerta y te deja un refrigerador, te deja una cocina, o te deja un lote de alimentos para el mes, cosas con las que no se puede competir? Entonces la gente recibe aquello y el resultado en la votación puede ser directo o simplemente puede acompañar un fraude electoral que ya está preestablecido, que es la otra cara de la moneda, ¿no? Yo quisiera, la última aclaración muy corta. Esta relación del dinero con la política no implica que ustedes no donen dinero al instituto para trabajar. Y que no debe perderse el debate que vamos a tener sobre el fraude electoral. Exactamente. Un matiz sobre el dinero y quizás poner un poco intranquilo al señor César. O piensen eso. No lo Yo puedes- creo que el dinero, Olvídate, no lo puedo decir tranquilo con nada. el dinero aquí sí ganó el que más tenía. Ahora, ¿por qué perdió? Debemos considerar lo que son los colegios de los votos electorales. Porque aquí el que más dinero gastó Sacó más votos. fue el que ganó más votos. Quizás eso ganó más votos. A lo mejor lo gastó Quizás mal eso el dinero. No es la diferencia que tenemos con otros países. Sin embargo, los colegios electorales dijeron, no, usted no fue el que ganó, que tuviera más votos. Ganó este que tiene menos votos. ¿Tiene algo que ver eso? Bueno, todavía no ha terminado el conteo de los votos. No solamente eso. El primer lunes, después del segundo miércoles de diciembre, es cuando se manifiestan los colegios electorales. Ya saben que hay más que están por Trump. Ahora, cuando ellos van a votar cada uno en su estado, es el primer lunes, después del segundo miércoles de diciembre. En este año creo que cae el 19 de diciembre, otro año puede ser cualquier día. En ese día es que cada uno va a decir, sí, estoy votando por Trump. O no, me voy a arrepentir. En ese momento es que se va a decidir quién es el presidente de los Estados Unidos. Con eso no le das ninguna esperanza a Hillary. Ninguna. No. Hillary debe estar hoy no Yo confiando estaría en más eso. contento si fuera Trump que si fuera Hillary. Bueno, entonces los colegios electorales, ¿cómo ves? No tiene nada que ver. Vamos a ver, los sistemas electorales son distintos según el sistema del país y según la historia del país. A mí el sistema de colegios electorales, que ahora hay personas que han descubierto que es perverso, anacrónico, malvado, etcétera, etcétera, porque ha ganado la presidencia Trump, a mí no me parece un mal sistema. Es decir, yo no tengo nada en contra del sistema del voto por compromisario, que es como se llamaría en Europa el voto electoral. Me parece que es correcto. Creo que tiene mucha relación con la configuración histórica de Estados Unidos. Estados Unidos va surgiendo como una agregación de distintos territorios que se convierten después en Estado y como una serie de Estados soberanos. Es decir, todavía es común
que se vea, por ejemplo, en las primarias de los partidos que la delegación de un Estado dice el Estado soberano de Luisiana entrega sus votos a determinado candidato. Y yo creo que es armónico con la historia de Estados Unidos. Tampoco tendría nada en contra de que en algún momento se cambiara, no creo que nada de eso sea sacrosanto, pero hay distintos sistemas electorales en otras partes del mundo y poner a cuestionarse el sistema electoral de cada país porque el resultado electoral no coincide con los deseos de uno mismo, a mí me parece que es como hacerse trampas jugando al solitario, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿no? Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias.